¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast Finet Talks. Bueno, vaya semanita en mercados, ¿no? que hemos tenido. Y bueno, vamos a intentar analizar qué es lo que ha pasado no solo esta semana, no solo este día de ayer con el tema de la Reserva Federal, sino también qué ha pasado en este 2024, qué podría pasar en 2025, pues con todo un experto que sabemos que os gusta mucho y que por eso pues lo hemos invitado de nuevo, que es Gustavo Martínez. Gustavo, ¿qué tal estás? Muy bien, Antonio, muchísimas gracias por esa invitación y nada, a pasar unos minutos muy agradables con vosotros. Bueno, Gustavo Martínez es gestor de patrimonios, analista de bolsa, hace muchas cosas y seguro que lo veréis por diferentes canales y demás, pero bueno, para quien no te conozca todavía, Gustavo, ¿quién es Gustavo Martínez y a qué se dedica? Bueno, yo me dedico a los mercados financieros por más de 20 años y actualmente pues soy gestor de patrimonios, de todo tipo de patrimonios, y también soy analista financiero, divulgador y también doy clases o soy catedrático de la Universidad Francisco Marroquín, ¿no? Eso por hacer un resumen rápido. Genial. Bueno, oye, lo primero de todo te quiero preguntar por algo con lo que nos hemos despertado. Bueno, estamos grabando hoy este jueves por la mañana, vosotros lo escucharéis este viernes, pero bueno, te quería preguntar por qué ha pasado con la Reserva Federal. Muchos se han levantado hoy y han visto que la Fed ha bajado tipos, pero que el mercado ha caído plomo igual. Dice, pero oye, si a mí me dijeron que las bajadas de tipos eran buenas para la bolsa, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, muy buena pregunta, ¿no? Sobre todo es importante que la gente entienda que hay que huir de las linealidades y de los razonamientos del tipo si A, B, entonces C en bolsa, porque son muy comunes y dan lugar a posteriores errores, ¿no? En bolsa, que bajen los tipos de interés no significa que las bolsas tengan que subir, ni que suban los tipos de interés significa que las bolsas tengan que bajar, sino que el análisis debe ser bastante más sustancioso y rico, ¿no? Y además que la macroeconomía siempre tiende a ser impredecible. Es tan impredecible que la Reserva Federal no tenía intención de decir lo que dijo ayer. Lo que pasa es que lo ha dicho porque los datos macroeconómicos han acompañado para decir eso y porque además los bonos, que son los previos, los que realmente hacen el reset de mercado, se lo están indicando así la Reserva Federal. Entonces, lo que ha pasado ayer es que la Reserva Federal ha bajado 25 puntos básicos porque la letra del Tesoro a 3 meses, como sabéis, la FED siempre va por detrás del mercado, pues se lo dijo. Y dijo, mira, te damos tregua para que bajes 25 puntos básicos, pero hasta ahí. Ahí hay un suelo claro, ¿no? ¿Y por qué hay un suelo? Porque el resto de la curva está repuntando y te está diciendo que como mínimo los tipos de interés los tienes que situar así porque hay, o el mercado está descontando que con la información que tiene hay una potencial escalada de la inflación en los próximos meses o en los meses venideros. Y eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué hace Powell? Powell, que es un ser humano que junto con otros 17 seres humanos se juntan en una especie de cónclave y analizan el mercado, dice, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues lo que nos diga la letra del Tesoro y los bonos americanos, que son los que previamente hacen el reset, que son los que se juegan su dinero, que son aversos al riesgo y que además son millones de personas que están tomando decisiones en función de un panorama macroeconómico. Por tanto, vamos a hacer lo que dice el mercado, que es plegarnos a lo que hacen ellos. Y la Reserva Federal ha bajado los tipos de interés 25 puntos básicos, pero de momento los va a dejar ahí porque, como vimos después en el discurso, hay un miedo que ya está reflejado, que previamente ya estaba reflejado en los bonos, de que efectivamente esto de la desinflación ni mucho menos está hecho, ¿no? ¿Está la Fed reconociendo entonces explícitamente que la inflación puede volver a ser un problema? ¿O se están poniendo, porque hay veces que otras veces se han puesto la venda antes de la herida y han sido más papistas que el papa, que se suele decir? Entonces, no sé si esta vez es cierto, o sea, esta vez lo han visto tal cual y debemos de creernos esta posible inflación otra vez alta. Bueno, la Fed, lo que decía, ¿no?, es que el mercado realmente no le hace demasiado caso a la Fed. De hecho, la Fed siempre ha dicho cosas que luego se ha desdicho. Continuamente, primero dijo que no habría inflación y luego apareció la inflación. Después dijo que esta inflación sería pasajera y después fue persistente, ¿no? Y ahora dice que va a haber inflación. Vale, lo que está claro es que lo que tiene que hacer un inversor con criterio es, pues, analizar bien los datos macroeconómicos que están saliendo, ¿no? Y los datos macroeconómicos que están saliendo es, por el lado del CPI o de la inflación, pues tenemos una inflación subyacente intermensual que está en el 0,3% y cuya proyección está muy lejos de ese objetivo de la Fed del 2%, está casi en el doble, de hecho, en el 4%. Tenemos unos datos del PCE que también están repuntando y en general todos los indicadores apuntan a que
puede haber brotes inflacionarios en el 2025. Pero además tenemos unos bonos cuyas TIRs o tasas de rentabilidad, cuyos tipos de interés están subiendo por encima del 4% porque como mínimo descuentan que va a haber una inflación mucho más fuerte del objetivo de la Reserva Federal. Así que, bien, ayer explícitamente, además de todo eso, Powell, que vuelvo a insistir, no es Dios, ni es una figura ideológica que lo sabe todo, simplemente es una persona más que toma decisiones en función de los datos macroeconómicos que previamente ya ha filtrado el mercado, nos está avisando de que efectivamente la inflación es un hecho cierto para el 2025 y que no solo eso, sino que además la Reserva Federal, ojo, podría subir los tipos de interés en el año 2025, aunque una situación poco probable, no descartemos que es una situación bastante más probable de lo que la FED ha dicho, ¿no? ¿Realmente esta posible vuelta de la inflación es por Trump? O sea, ¿va a poder Trump realmente implementar todos esos aranceles prometidos en campaña o no está el mercado descontándolos demasiado y luego van a ser menos? Bueno, es un cúmulo de cosas. En primer lugar, la oferta monetaria que está en 21 trillones de dólares apenas se ha filtrado y cuando se ha intentado filtrar la Reserva Federal ha tenido que acudir a nuevas ventanas de estímulos, como pasó con las BTFP, ¿no? Y con aquella pseudo quiebra de Silicon Valley Bank y First Republic Bank. Y claro, y luego además de eso, pues tienes un gobierno que te ha prometido una bajada de impuestos espectacular, que no sabemos cómo muy bien, o el mercado no sabe muy bien cómo se va a financiar, ¿no? Entonces, esta bajada de impuestos, si cogemos las distintas partidas, en total suma un volumen o una cantidad necesaria de dólares para financiarla de 10 trillones americanos o 10 billones europeos, que dices, bien, ¿cómo vas a financiar esto? Y Donald Trump te coge, que es un tío que te pone liberales en el gobierno y te dice, bien, yo como liberal pues te digo que te lo voy a financiar con aranceles, toma ya, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un liberal la primera medida que tome es que lo va a financiar con un ataque al comercio internacional y al comercio global, ¿no? Eso ya de entrada choca, ¿no? Pero además, aun poniendo aranceles, y el mercado en esto es una cosa, lo está haciendo bien, ¿no? Porque hacer esta cuenta es sencillo, se puede hacer con un Excel, aun poniendo aranceles del 10% a todos los productos que Estados Unidos importa, repito, a todos los productos que Estados Unidos importa, resulta que, como mucho, Estados Unidos recaudaría 2,5 trillones de dólares o billones europeos los próximos años. Bien, si yo tengo que financiar 10 trillones contra 2,5, resulta que el déficit se me va a 7,5, 8 millones en el peor de los casos, o en el caso más bajo, ¿no? El caso más favorable. 8 trillones de dólares sobre 35 billones o trillones de dólares de deuda americana que tenemos ya, pues resulta que se nos va a 43, 45, ¿no? Esto es ampliación de la oferta monetaria y potencial repunte de la inflación porque 21 trillones de dólares actual de la oferta monetaria significan un incremento del 25% de la oferta monetaria para poder pagar esa deuda, que prácticamente sería lo mismo que lo que Trump está dispuesto a hacer con sus políticas monetarias de expansión del déficit. Es decir, como mínimo, Estados Unidos está abocado a tener un déficit estructural del 6-7% los próximos años con un incremento de la deuda del 20%. Así que eso es bastante revelador en cuanto a inflación se refiere. Así que es normal que el mercado pues esté, o los bonos, sobre todo los bonos, y el oro, que son los que más noblemente se están comportando en esta coyuntura, pues estén descontando repuntes en la inflación, ¿no? Comentabas la parte del oro, claro. A mí lo que me sorprendió es que ayer, tras la decisión de la inflación, el oro es verdad que cayó algo. Aunque luego es verdad que hoy está repuntando un poquito más, pero yo pensaba que esto era al revés, que cuando la inflación se esperaba más inflación, o la Fed espera más inflación, el oro se comportará mejor. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, primero lo que he dicho al principio, ¿no? Ojo con los silogismos del carácter si A, B, entonces C, en mercados, porque no siempre se cumplen. Segundo, es normal, ¿no? Porque la primera pata que necesita el oro para subir es que haya inflación. La segunda es que el Banco Central sea incapaz de corregir esa inflación. Eso es lo que hace emerger al oro, ¿no? Como protector contra la formación de tipo de interés real negativo. Ahora bien, la primera pata se da la inflación.
Pero claro, en el mismo acto, Powell te está diciendo que hay que corregir esa inflación y que tienen miedo a la inflación, con lo cual, si tú dices eso, estás dándole fortalecimiento al dólar y no tiene demasiado sentido mantener oro en ese escenario. Claro, que eso es la reacción inicial, ¿no? Pero si tú mismo lo acabas de decir, luego el oro recupera porque piensas fríamente que probablemente la Reserva Federal no sea capaz de corregir esa inflación o la corrija de una forma muy soft, y esto es bueno para el oro, ¿no? Así que en este escenario, pues yo siempre he dicho que un gobierno pseudo liberal para mí no va a cambiar absolutamente la tesis del oro, porque de liberal tiene poco, ¿no? Yo creo que es bastante socialdemócrata y necesita deuda para seguir sobreviviendo, ¿no? Te preguntaba por el oro porque sé que eres ferviente defensor del oro, de tenerlo en cartera y demás. También para 2025, o sea, también con los máximos históricos como hemos visto en 2024, con las caídas que cayó luego un poco cuando vino Donald Trump y demás. A pesar de todo esto, ¿defenderías también seguir teniendo oro en cartera para el 25? Sí, de hecho he incrementado mi posición en oro. Fíjate que cuando llega Donald Trump, el oro corrige un 5 o un 6% desde máximos. También es normal, el oro es un activo, ¿no? Y está sometido a la incertidumbre del mercado y por tanto a la volatilidad del mercado. Hoy, un día como hoy, hace 2 años, el oro estaba cotizando en $1.500 la onza, con lo cual desde hoy pues ha subido más de un 60% en 2 años, lo cual significa que tiene una tasa anual o una yield, una tasa anual equivalente anual de más del 30%. Así que es normal que ante una situación que puede ser ciertamente hostil para el oro, como que haya un tío como Elon Musk en el gobierno y alguien como Benson, ¿no?, que dicen que hay que reducir el déficit, pues el oro pueda corregir un poco, ¿no? Pero al final el mercado tiene que ver que la estructura que ha hecho al oro subir los últimos 2 años no cambia en absoluto. La tesis de inversión sigue siendo la misma, ¿no? Y es la que acabo de explicar, ¿no? Si Estados Unidos va a ser capaz de renunciar a políticas populistas a cambio de fortalecer el dólar contra la propia administración Trump, o va a seguir siendo proclive a más déficit, y todo lo que estamos oyendo son cantos de sirena, ¿no? Yo me inclino más por esta segunda hipótesis y por tanto soy más favorecedor al oro que nunca, ¿no? ¿Qué esperas para 2025 en los mercados en general? En general, bueno, y en Estados Unidos en particular, porque han pasado muchos expertos por nuestro podcast avisando de que, bueno, que el mercado es posible que siga subiendo, pero a un menor ritmo. ¿Cuál es tu tesis para 2025? ¿Estarías ahí o qué es lo que piensas? Bueno, yo creo que los mercados están carísimos, y concretamente el Standard & Poor's 500 está... bueno, esto no es que lo diga yo porque me den el pie, ¿no?, sino simplemente porque estadísticamente el Standard & Poor's 500 está, creo que en la segunda fase más cara de la historia, ¿no? Tenemos 3 PER. El PER actual, que está cotizando a 30 veces beneficios. Si alguien me dice, bueno, vale, pero es que hay que tomar los beneficios del año que viene, si toma los beneficios del año que viene, el forward PER está cotizando entre 23 y 24 veces beneficios. Y alguien podría decirme, bueno, vale, pero vamos a tomar el ajustado por inflación, ¿no? Pues todavía peor, ¿no? Si tomas el ajustado por inflación y el que toma el promedio en beneficios de los 10 años anteriores, el famoso CAPE de Shiller o el Cyclical Adjusted Price Earning, pues tenemos que está cotizando en 37 veces beneficios, con lo cual todas las métricas del PER están en máximos, prácticamente en máximos históricos. Y lo peor de todo, si medimos la rentabilidad teniendo en cuenta el PER, pues resulta que todas las métricas del PER nos dan una rentabilidad de menos del 4%, cuando la tasa libre de riesgo medida por el bono americano a 10 años está pagando un 4, por encima del 4,5%, con lo cual ahí hay una ineficiencia que tiene que ajustar vía valoración, ¿no? Así que yo soy más probable de que, al margen de la inercia que lleva el Standard & Poor's 500, que es alcista, lo normal y lo sensato y lo bueno para el mercado es que haya una purga y corrija, ¿no? No te pregunto ya ni por el Nasdaq, si piensas que el S&P está caro. Más de lo mismo. El Nasdaq está bastante más caro, ¿no? Porque al menos el Standard & Poor's 500 tiene cara la parte de los Seven Magnificent, ¿no?, que son las que realmente están poniendo caras el Standard & Poor's 500, porque si coges el Standard & Poor's 400, que es el Small Caps, y el 600, o el 400 es el Mid Caps, y el 600, que es el Small Caps, resulta que, o el equiponderado, ¿no?, resulta que no está tan caro como parece, teniendo en cuenta que lo que está distorsionando realmente
las valoraciones son esas Seven Magnificent que son están claramente de moda, ¿no? Y hay que huir de las modas en bolsa, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos al Dow Jones, que está haciendo, creo que he leído hace poco, récord histórico de días consecutivos cayendo, desde hace muchísimos años, que no sé cuál es este punto aquí. Bueno, yo creo que al final, pues lo que está viendo es una huida de los activos olvidados por el mercado, que menos seducen, a los activos de moda, ¿no? Y eso es lo que está pasando, no solamente el Dow Jones, las small caps están terriblemente baratas, el sector industrial en Europa está por los suelos, también hay un pesimismo instalado en Europa que podría ser exagerado también, aunque desde el punto de vista burocrático y macroeconómico me parece que el mercado está castigando bien a un sector de Europa. Y en general yo creo que lo que vamos a ver es una transferencia de valor, ¿no? De aquello que está exageradamente valorado a aquello que está muy deprimido, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en 2025, ¿no? No siempre todo permanece eternamente caro ni todo permanece eternamente barato. Hablabas de esa transferencia a activos que están más de moda. ¿Cuáles son esos activos que no están tan de moda, pero que podrían estarlo el año que viene? Bueno, sobre todo, esa es buena pregunta la que haces. Ya lo he dicho, yo creo que el sector industrial está muy penalizado, tanto en Estados Unidos como en Europa. Las small caps están muy penalizadas, todas las empresas de pequeña capitalización. Y ya para ir más, las mineras de oro han vuelto a corregir desde máximos, llevaban un 40% de subida y ahora están en un 18 o 20%, creo que también están muy castigadas. Y el sector, pues hay sectores como el industrial en Europa que está terriblemente barato, ¿no? Y hay empresas en concreto como Iberpapel, Semapa, Tubacex, que yo creo que tienen que dar mucho de sí los próximos años. Y además, luego tenemos el super pesimismo instalado en el sector automotive, con caídas que han sido mínimos históricos, ¿no? Que bueno, que en parte pues puede estar justificado, pero otra parte no. Yo creo que todo eso pues es ahí donde un inversor inteligente debería de empezar a mirar, ¿no? Como inversores inteligentes tenemos muchos en el podcast que nos escuchan, claro, muchos ya estarán pensando y dirán, claro, esto el año pasado creo que me dijeron algo similar, es decir, que el mercado estaba muy caro y que era momento de cambiar de activos, y el mercado siguió lo suyo. ¿No podría pasar esto también en el 25? Sí, puede pasar perfectamente. De hecho, hay una famosa frase que dice que el mercado puede permanecer más irracional que el tamaño de tu bolsillo. No sé si esta frase era de Warren Buffett o de Benjamin Graham, pero puede pasar perfectísimamente. Nuestra labor aquí no es decir cuándo el mercado va a corregir, porque eso es completamente absurdo. Nuestra labor aquí es decir, al menos los que nos consideramos profesionales de esto, es decir, cuándo algo está barato y cuándo algo está caro. Que eso sí se puede medir, ¿no? Y los índices estadísticamente están caros. Y cuando los índices o el Standard & Poor's 500 ha cotizado a un múltiplo como el que está cotizando actualmente, estadísticamente, en el 100% de los casos, los siguientes 5 años lo ha hecho mal o muy mal. Repito, estadísticamente ha sido así. Es decir, esto no es una cábala, ni es una opinión subjetiva, ni nada de nada. Esto es lo que ha pasado estadísticamente. Y claro, tiene su sentido, ¿no? Cuando algo está muy caro, pues normalmente la probabilidad de que corrija es mucho más alta de la que siga subiendo. Que esto es significa o sinónimo de que de que vaya a corregir el 2025, ni mucho menos, pero la probabilidad es muy certera, ¿no? ¿Cuál sería, más allá de la inflación, que supongo que también es uno de los principales riesgos que verías para el año que viene, cuáles serían otros de los riesgos a los que podría enfrentarse un inversor, ya sea conflictos geopolíticos o, no sé, aumento de la deuda pública o directamente que no haya inflación y haya un enfriamiento económico por unos tipos más altos en Estados Unidos, que no sé si también eso estaría sobre la mesa? ¿Cuál sería el escenario? Bueno, siempre hay riesgos, ¿no? Hasta cuando hay mayor complacencia hay muchos riesgos, ¿no? Pero si bien yo creo que ahora estamos entrando en una época donde los riesgos que van a aflorar son muchísimos, ¿no? Tenemos una guerra de divisas a nivel internacional clarísimamente abierta, ¿no? Entre Estados Unidos y los BRICS. Tenemos tensiones geopolíticas a nivel de Europa y a nivel de Israel, que no sabemos en cualquier momento si puede haber una escalada o no. ¿Qué va a pasar con Rusia? ¿Qué va a pasar con el petróleo? ¿Qué va a pasar con la Unión Europea? Donde algunos países ya empiezan a estar hartos, ¿no?, de pertenecer a este enorme chiringuito. Y luego tenemos también el problema de Estados Unidos, ¿no? No solamente la inflación, sino que Estados Unidos pueda entrar en una ralentización económica que pudiera llevar a Estados Unidos a una
cierta estanflación o estancamiento, ¿no? Y esto es potencialmente peligroso. Así que la cantidad de frentes abiertos, repito, esto no es un escenario negativo porque frentes abiertos sí hay, pero parece que el mundo se enfrenta digamos, a una partida que se va a librar en los próximos años difícil de dilucidar, ¿no? La última, antes de preguntarte la que solemos hacer en el podcast al final de las entrevistas, va a ser clara y rápida. ¿Y China qué? Bueno, China tiene un gran problema de deflación. Primero, además, depende muchísimo del negocio inmobiliario y lo que le está pasando a China es que están dando una medicina equivocada para una enfermedad que es distinta. Es decir, si a ti te duele la cabeza, pues difícilmente te va a curar la insulina, ¿no? Si tienes diabetes, pues que no te den un ibuprofeno, ¿no? Entonces, lo que le está pasando a China es que pretende salir de la gran deflación en la que está metido, que es parecida a la que se metió Estados Unidos en el año 2008, con estímulos económicos que el mercado no está demandando. El mercado no está demandando para salir de esa gran deflación una reflación. Lo que el mercado está demandando es que tomes medidas estructurales de carácter liberalizador, es decir, liberalices de una vez la economía y lances un mensaje claramente de confianza, que es lo que en última instancia premia al mercado, confianza porque estás dando o estás yendo en la dirección correcta hacia medidas que tienen que ver con el dinamismo económico, con el favorecer las relaciones de intercambio y con, en última instancia, eliminar todas las barreras psicológicas que tienen que ver con el socialismo a la hora y el comunismo a la hora de emprender nuevos proyectos, ¿no? Cuando tú pongas esas recetas sobre la mesa, el dinero empezará a entrar en China. Mientras que tú no pongas recetas sobre la mesa, da igual que te pongas a imprimir yuanes porque el mercado te va a decir que naranjas de la China. Yo nunca mejor dicho, ¿no? Yo no quiero esto, yo lo que quiero es que tú tomes las medidas correctas, ¿no? Entonces, para resumir, ¿cuál sería tu escenario? O sea, si tuvieras que montar una cartera ahora mismo con X dinero, ¿dónde meterías un poquito más para 2025 y dónde te saldrías un poquito más también para 2025? Por supuesto, ya sabemos, sin ser recomendación de inversión y estas cosas que solemos decir también por aquí. Si yo tuviera que montarme una cartera, de hecho me la estoy montando, estaría invertido en oro, en mineras de oro, estaría invertido en sector industrial en Europa, estaría invertido en small caps y probablemente en Russell 2000 en Estados Unidos. O sea, todos esos activos que están un poco más fuera de moda, sí, ¿no? En este momento. Sí, salvo el oro que está siempre como de moda. Todo lo que nadie quiere. Y huiría de las tecnológicas y me iría del Standard & Poor's 500 ponderado, igual cogería un equipo ponderado, y si quiero ser más conservador y soy más averso al riesgo, trataría de comprar bonos americanos a 10 años que están pagando un 4,5% y encima denominados en dólares, con lo cual también estoy cubierto por el lado de la divisa, ¿no? Porque en los próximos años el euro va a sufrir bastante más que el dólar, de hecho ya se está yendo a la paridad. Así que en renta fija hay oportunidades, la renta fija está barata y puedes fijar la tasa interna de rentabilidad a largo plazo al 4,5% contra una contrapartida que es Estados Unidos, que nunca ha quebrado y que probablemente no lo haga. Y bueno, y ese sería un poco el asset allocation. También deciros que es muy importante llevar oro en esta parte del ciclo económico, ¿no? ¿Y criptoactivos? Sí, también, ¿por qué no? Llevaré algo de Bitcoin, ¿no? A largo plazo, ¿no? Vale, solamente Bitcoin. Vale. Como reserva de valor también, supongo, complementaria al oro. Sí. Sí, porque una cartera formada por oro y Bitcoin me parece bastante interesante. Una cartera formada por 75% oro, 25% Bitcoin, es una cartera que desde el año 2017 ha hecho un por 8 y además tienes la pata de la reducción de la volatilidad por el lado del oro. Si se presenta inflación, suben los tipos de interés, pero por debajo de la inflación y por tanto la Reserva Federal no es capaz de corregirlos y tal, y Bitcoin cae, el oro te puede proteger. Por el otro escenario, en el escenario en el que el oro no suba tan rápido, pero se prevé que los mercados sigan generando los estados pretendan generar inflación a futuro, Bitcoin te va a subir mucho y esa cartera formada por dos de estos activos, que en última instancia la tesis de valoración es prácticamente la misma, la tesis de inversión es prácticamente la misma, pues yo creo que es muy interesante en cuanto a performance se refiere a futuro, ¿no? Genial, bueno, y por último ya te tengo que hacer la que hacemos siempre esta temporada, la difícil, realmente la más difícil de todas. ¿Qué error has cometido en el pasado del cual hayas aprendido más al invertir, claro?
Bueno, yo creo que de todos los errores que he cometido, el peor ha sido no dejar correr los beneficios. Fíjate que siempre que me metí en una posición y a lo mejor he ido un 15, un 20% en contra, pues lo he aguantado y he dicho, mira, esto tiene que recuperar y tal y cual. Pero siempre me ha pasado muchas veces que he visto un activo barato, he ganado un 40 o 50% y lo he vendido sin ser capaz de mantenerlo, porque eso valía bastante más de lo que... Y de hecho yo lo tenía valorado muchísimo más alto, pero lo he vendido porque gano un 50% y digo, mira, ya gano este 50%, me salgo, no vaya a ser que corrija y lo pierda, ¿no? Eso es un gran error, porque luego además me ha pasado que lo he vendido y ha multiplicado por 2 o por 3 y he dicho, qué tonto fui, ¿no? Si tienes clara una tesis de valoración y unos precios objetivos, hay que ser disciplinado en lo malo y en lo bueno y tienes que esperar a que se cumpla más o menos y cuando estés a un 10%, un 15%, pues ya puedes deshacerte, ¿no? Pero no muy lejos. O sea, en general lo que subyace aquí es que hay que dejar correr los beneficios. Genial, Gustavo. Pues ha sido un placer tenerte por aquí, un año más en nuestro podcast Finet Talks. Un saludo y bueno, felices fiestas. Muchísimas gracias y feliz fiestas a todo el equipo también. Genial. Pues nada, y lo dicho, si os ha gustado esta entrevista, dejadnos un me gusta que nos ayuda muchísimo a seguir difundiendo estas entrevistas, este contenido financiero tan interesante. Y nada, nos vemos en la siguiente semana con otro podcast Finet Talks. Hasta luego.